Hace poco nació mi último hijo, y justamente tenía 3 meses cuando esto sucedió. 3 días antes de ese evento, mi suegra y yo tuvimos una conversación sobre algo que nunca imaginé que terminaría marcándome tanto. Estábamos hablando de diversos temas, y en un momento surgió el tema de las brujas. Mi suegra, que es muy religiosa y no suele creer en esas cosas, me sorprendió al preguntarme si yo creía en ellas. Me contó que su abuelita le había relatado varias historias extrañas del rancho y que esas narraciones le habían dejado una fuerte impresión. Yo por mi parte soy muy devota de tener agua bendita en casa y me sé de memoria el Salmo 91 y la Magnífica, oraciones que siempre rezo cuando algo me inquieta. Como mi bebé tenía dificultades para dormir, le rezaba esas oraciones y me aseguraba de cerrar las ventanas por la noche, aunque el calor fuera insoportable. Aquellos días el calor era extremo, incluso el aire que salía del ventilador se sentía como si viniera de un horno, pero de todas formas no quería que las ventanas se abrieran durante la noche. En nuestro baño hay una ventana muy pequeña, y el cuarto donde dormimos está muy cerca de ahí. Durante el día abrí todas las ventanas para que entrara aire fresco, pero olvidé cerrar esa pequeña ventana del baño. Mientras arrullaba a mi bebé recordé que había dejado abierta esa ventana, pero como lo tenía en brazos, pensé que la cerraría después. Cuando finalmente mi bebé se quedó dormido, sentí un sueño tan pesado que no podía ni abrir los ojos. Me debatía entre levantarme para cerrar la ventana o quedarme dormida. Sentía como si algo me arrullara, y aunque estaba totalmente consciente de lo que debía hacer, mis ojos se cerraban involuntariamente hasta que me quedé completamente dormida sin darme cuenta. Lo siguiente que recuerdo es haberme despertado en medio de la oscuridad, pero esta vez algo me hizo recordar nuevamente que debía cerrar la ventana. Abrí los ojos y logré distinguir una figura salida del mismo infierno. Vi a una mujer sentada en nuestra cama. Su cabello era largo y oscuro, cubriéndole por completo el rostro, pero lo más aterrador fue su sonrisa, misma que estaba dirigida fijamente hacia mi bebé. Mi cuerpo no respondía, pues trataba de moverme pero no podía. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que aquella mujer no se iba. En ese instante sentí como si ella hubiera girado la cabeza hacia mí, y entonces con todo el miedo del mundo le grité mentalmente que no se llevaría a mi hijo tan fácilmente. Las palabras no salían de mi boca, solo las escuchaba en mi mente. Ella volvió a mirar a mi bebé, y yo seguía llorando completamente aterrada. Intenté gritarle a mi esposo, pero parecía que me había quedado sin voz. Finalmente logré gritar con una fuerza descomunal, y mi marido se despertó rápidamente muy preocupado. Encendió la luz de su celular, y al verme notó que estaba llorando desconsoladamente. No le conté lo que había sucedido, solo le dije que había tenido una pesadilla. Le aseguré que estaba bien, y rápidamente me levanté para cerrar la ventana del baño, murmurando en voz baja que no se llevaría a mi bebé. Mi esposo, que sabe que he tenido experiencias extrañas antes, siempre me pide que no le cuente nada porque le da mucho miedo. Él me pide que ignore esas cosas por su bien y por el mío. Nunca le conté a nadie lo que sucedió aquella noche, pero desde entonces siempre cierro todas las ventanas antes de dormir, aunque tengo la sensación de que algo podría volver a suceder. Es como un presentimiento, o tal vez miedo de lo que pasó aquella noche. Recuerdo perfectamente lo agotada que estaba, y cómo el sueño era tan fuerte que ni siquiera podía abrir los ojos ni levantarme, aunque en mi mente quería hacerlo. Mi abuelito siempre nos contaba muchas historias sobre cosas que le sucedieron cuando era joven, pero hay una en especial que siempre me causó asombro y algo de miedo. Él decía que cuando era joven solía visitar con sus amigos unos bares que se encontraban en Cuautla. En aquel tiempo el camino para llegar a esos lugares atravesaba terrenos de siembra, por lo tanto la única forma de llegar
Era caminando a través del campo. En ese entonces mi abuelo vivía en las afueras del Estado de México, muy cerca de Morelos. En una ocasión después de trabajar, quedó de encontrarse con uno de sus amigos para visitar aquellos bares. Al llegar la tarde se reunió con su amigo en el lugar acordado, y ambos comenzaron a caminar por los campos. Poco a poco la noche fue cayendo, y lo único que iluminaba su camino era la luz de la luna. Ambos ya estaban acostumbrados a recorrer esos senderos, así que iban bastante tranquilos y sin preocupaciones. Sin embargo, mi abuelito cuenta que casi a mitad del camino, en medio del campo vieron una bola roja, como si fuera una bola de fuego. Por sus creencias concluyeron que lo que estaban viendo era una bruja. Con algo de temor, lo único que hicieron fue rezar. Ambos sacaron sus machetes y formaron una cruz con ellos, ya que se decía que las brujas pierden su poder al colocar algo de metal en forma de cruz. Dice que tan pronto hicieron eso, aquella bola de fuego se apagó y cayó al suelo. En medio del campo comenzaron a ver un bulto negro que se movía lentamente. Mi abuelito y su amigo decidieron acercarse cautelosamente, y al estar muy cerca de aquel bulto, notaron que era una mujer de aspecto muy feo. Su piel estaba arrugada, tenía unos ojos rojos terroríficos y unas largas garras en lugar de uñas. Ambos sintieron mucho miedo por la presencia de aquella mujer, pero lo primero en lo que pensaron fue en acabar con ella. Comenzaron a buscar algunas piedras grandes para arrojárselas. Sin embargo, cuentan que cuando hicieron eso, aquella bruja les habló con una voz ronca, pidiéndoles que no le hicieran daño, que solo pensó que estaban perdidos y que quería ayudarlos. Mi abuelito con mucho temor le respondió que no estaban perdidos, que solo iban de paso hacia un bar en Cuautla. La extraña mujer les dijo que si la dejaban escapar, les invitaría una noche de parranda. Les indicó un bar específico donde podrían encontrarla, y solo tendrían que preguntar por Rosa. Mi abuelito y su amigo se miraron el uno al otro, indecisos sobre qué hacer ante dicho evento. Para liberarla tenían que deshacer la cruz que habían hecho con sus machetes, así que ambos regresaron a donde los habían colocado, y tan pronto levantaron los machetes, vieron como aquella mujer se envolvía nuevamente en fuego y salía disparada perdiéndose entre la oscuridad de la maleza. Ellos decidieron seguir su camino a pesar del miedo que ya sentían, y después de un buen tiempo finalmente llegaron a Cuautla. Tenían la duda de saber si era cierto lo que la bruja les había dicho, así que movidos por la curiosidad, decidieron entrar al bar que ella les había mencionado. Mi abuelito cuenta que llegaron al bar, que entraron con mucha calma y se sentaron. A los pocos minutos llegó el mesero a preguntarles qué querían tomar. Mi abuelito con algo de nerviosismo le preguntó si Rosa se encontraba en el bar. Al parecer el mesero ya sabía que alguien llegaría preguntando por ella, porque tras la pregunta de mi abuelito les dijo que esperaran un momento, que pronto vendría con ellos. Después de unos minutos apareció una mujer muy bonita, que se acercó a su mesa con varias cervezas. Los dos quedaron asombrados ante la belleza de aquella mujer. Cuando se sentó les dijo de manera tranquila: «Gracias por el favor de hace rato. Tienen barra libre toda la noche». Mi abuelito sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo, pues no entendía cómo era posible todo aquello. Se dio cuenta de que estaba frente a la bruja que horas antes se les había aparecido. Del miedo optaron por agradecerle sus atenciones y salir de ese bar. Aquella noche se les quitaron las ganas de tomar y prefirieron regresar a sus casas. Cuando nació nuestro bebé, mi esposo y yo decidimos bautizarlo al año siguiente. Sin embargo, mientras esperábamos la fecha, todas las tardes entre las 4 y las 5, me daba un sueño muy pesado. Me acostaba para darle pecho a mi hijo y me quedaba dormida abrazándolo para que no se cayera. En mis sueños veía que una mujer vestida de negro quería llevarse a mi bebé.
Yo le decía que se fuera de mi casa y trataba de moverme, pero no podía. Lo más inquietante era que cada vez que despertaba, encontraba a mi hijo al borde de la cama, como si alguien le hubiera jalado los pies. Además tenía pequeñas marcas en los brazos, como si alguien lo hubiera apretado con mucha fuerza. Desde la primera vez que pasó me espanté mucho y comencé a sentir un profundo miedo cada vez que llegaba la tarde. Le conté a mi esposo lo sucedido y al igual que yo se asustó demasiado, así que le pidió consejos a su madre. Mi suegra nos dijo que pusiéramos tijeras abiertas en forma de cruz y un espejo cerca de la cuna. Cuando colocamos aquellas protecciones parecieron funcionar, pero las cosas comenzaron a empeorar por las noches. En nuestro cuarto tenemos una ventana por donde se ve la calle. Una noche después de dormir y dejar a mi hijo en su cuna, una sensación extraña me hizo despertar en plena madrugada. Lo primero que hice fue mirar hacia la cuna, pero al voltear hacia la ventana, vi a una mujer asomándose. Tal vez no me lo crean, pero cuando me vio aquella persona se ocultó rápidamente. Logré ver que vestía totalmente de negro y su rostro era deforme, como si estuviera muy arrugado. Asustada tomé a mi hijo en brazos y desperté a mi esposo para que saliera a revisar el patio, pero cuando se asomó por la ventana ya no había absolutamente nada. Esa noche no pude volver a dormir y decidí que mi hijo se quedara en la cama con nosotros. En otra ocasión, cerca de las 3 de la mañana, me desperté de la nada y vi que un muñeco que poníamos cerca de mi hijo se estaba meciendo solo. Intenté no asustarme, pero no había viento y la ventana estaba cerrada, por lo que no había ninguna razón para que eso sucediera. A la mañana siguiente le dije a mi esposo que necesitábamos bautizar al niño urgentemente. Antes de que cumpliera 1 año, bautizamos a nuestro hijo, y después de eso los sueños horribles cesaron. Las marcas de manos en sus brazos, la mujer asomándose por la ventana, y los juguetes que se movían solos fueron quedando en el olvido. Fue una pesadilla vivir todo eso, y estoy convencida de que era una bruja la que pretendía llevárselo. Cada vez se acercaba más y más a mi bebé, y yo temía que algún día lograra llevárselo. Desde entonces he mantenido una vigilia constante, protegiendo a mi hijo con todo lo que tengo a mi alcance. Esto ocurrió justo en la calle donde trabajo actualmente. En una madrugada del año 2004, los regiomontanos despertamos con una noticia espeluznante que rápidamente se viralizó en los periódicos y la televisión, pues un policía había sido atacado por una bruja. Sucedió en el municipio de Guadalupe pasadas las 3 de la mañana, mientras un oficial patrullaba una colonia cercana al Cerro de la Silla. Todo parecía tranquilo, hasta que de repente una criatura cayó de uno de los árboles, pero para su asombro aquello no tocó el suelo, pues en su lugar comenzó a levitar lentamente. Bajo la luz de los faros del coche la silueta se definió y dejó al descubierto una imagen aterradora. Se trataba de una mujer envuelta en una capa negra, con ojos completamente oscuros y sin párpados que lo miraba fijamente. Deslumbrada por las luces del auto, intentaba cubrirse el rostro con unas manos de garras afiladas, pero en un instante se lanzó hacia el vehículo. Con furia golpeó el parabrisas intentando alcanzar al policía. Preso del pánico, el oficial intentó escapar dando reversa, pero los nervios lo traicionaron. Chocó contra un poste de luz y en cuestión de segundos perdió el conocimiento. Antes de desmayarse, lo último que vio fueron los ojos de aquella criatura, clavándose en él con una mirada que parecía atravesarle el alma. Cuando sus compañeros llegaron para atender su llamado de auxilio, solo encontraron el coche destrozado y al policía inconsciente. Tras su testimonio se le realizaron pruebas físicas y psicológicas, pero no se encontró rastro de intoxicación, ni tampoco signos de problemas mentales. Lo más inquietante fue el estado del vehículo,
pues tenía marcas de rasguños causados con lo que parecía ser un objeto punzocortante. Días después, varios vecinos comenzaron a relatar lo que habían visto aquella noche, pues mencionaban una sombra moviéndose entre los tejados. El Cerro de la Silla es símbolo de nuestra ciudad y ha sido escenario de múltiples avistamientos de brujas y figuras humanoides. Algunos aseguran haber visto ovnis surcando los picos de la montaña. Lo cierto es que después de aquella madrugada, muchos en la ciudad comenzaron a creer que algo oscuro habita en las alturas del cerro, algo que se encuentra observándonos desde las sombras. Cuando era pequeño vivíamos prácticamente en el cerro. Nuestros cuartos del segundo piso eran de lámina, de esas que hacen mucho ruido cuando llueve. En aquellos tiempos mi madre tenía que dejarnos solos en la noche por su trabajo. Recuerdo que mi hermano menor tenía solamente 6 años y siempre caía profundamente dormido, pero yo siempre abría los ojos a las 3 de la mañana en punto. Sentía algo que no podía ver claramente, pero sabía que estaba ahí. Se escuchaba como si alguien caminara por el techo de lámina y se quedaba justo encima de la cama de mi hermano. Me daba mucho miedo que le pasara algo, así que empecé a dormir junto a él, pero en vez de calmarse los ruidos empeoraron. Ahora parecía que rascaban el techo justo donde dormía mi hermano. Yo ya no podía dormir tranquilo y literalmente hacía guardias de 3 a 5 de la mañana con un machete en mano. Una noche los rasguños se hicieron más fuertes y más amenazantes, como si realmente quisieran entrar. En mi desesperación y enojo le grité desafiante: "Si quieres llevarte a mi hermano, primero debes pasar encima de mí". Estaba aterrorizado, pero sabía que no había marcha atrás. Me armé de valor y alcé la vista hacia el techo, y solo escuché un fuerte grito de mujer. Después vi cómo las láminas se hundieron, como si hubiera tomado impulso para brincar, y desde aquella noche nunca regresó. Nunca supe si realmente era una bruja, pero aprendí que la única forma de defenderte de esas cosas es enfrentándolas directamente.